Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Arredondo Rojas y hoy vamos a tener una nueva capacitación de tu aliado Steel. El día de hoy vamos a hablar del afilado correcto de cadenas. Vamos a ver por ahí algunas otras cuestiones importantes relacionadas con el conjunto de corte, el cuidado y mantenimiento general, ¿ok? Pero lo principal va a ser el afilado de cadena. Entonces, ahorita ya estábamos viendo aquí los promocionales que vamos a sortear el día de hoy. Empezamos por aquí con el primer premio para la primera pregunta del día. Va a ser una playera junto con un vaso. El segundo regalo va a ser otra playera junto con un balón de Steel, un balón muy padre. Y ya por último, el regalo que creo que muchas personas están esperando por ahí es nuestra motosierra de juguete, que está muy ligada a lo que vamos a ver el día de hoy con el tema de cadenas. Por lo tanto, miren, si se dan cuenta, tenemos aquí todas las funcionalidades como si fuera una motosierra normal. Aquí encendemos, cambiamos el volumen, encendemos como si fuera una motosierra, incluso la cadena se mueve. Y la apagamos. Entonces, este va a ser nuestro tercer y último regalo del día, así que por favor presten mucha atención. Recuerden que se van a hacer diferentes preguntas a lo largo de la transmisión y el primero en contestar cada una de ellas va a ser el acreedor al regalo. Cuando tengamos ya un ganador, el tema de redes sociales, el equipo de redes sociales va a poner en contacto con ustedes para indicarles cuál va a ser el procedimiento a seguir. ¿Ok? Pues comenzamos con la capacitación. Un tema muy importante para hablar el día de hoy es acerca de las espadas y cadenas. Todo esto está muy relacionado con el conjunto de corte. Una motosierra, por sí sola, pues es únicamente un motor. Para que ésta funcione correctamente, necesitamos de un conjunto de corte que nos va a ayudar a realizar el trabajo realmente. Entonces es indispensable que se utilice de manera correcta y los aditamentos correctos. El conjunto de corte está compuesto por el piñón de cadena, que es el que tenemos aquí. Lo podemos tener de este modo, que se le llama tipo estrella, o lo podemos tener de este modo en motosierras más grandes, por ejemplo, que es de tipo anillo, ya que el anillo es más resistente y se puede cambiar cuando tengamos cierto desgaste, ya sin la necesidad de cambiar el piñón por completo. Luego del piñón de cadena tenemos también nuestra espada. La espada es la guía que nos va a servir para que la cadena pase a través de ella. Es importante seleccionar la espada correcta con la cadena correcta. Y ya por último, como hacíamos mención, tenemos también pues la cadena, que es el elemento que va a estar cortando la madera. Entonces, algo muy importante que mencionarles y que pues es relevante que lo sepan, es que Steel es la única marca en el mundo que fabrica sus propios motores, pero también sus propios conjuntos de corte. Es decir, Steel fabrica sus propias espadas y cadenas y por lo tanto vamos a tener algo completamente bien armonizado, ¿ok? Tenemos los motores de la motosierra y tenemos las espadas y las cadenas. Todo es fabricado por Steel y por eso funciona tan bien en conjunto, ¿ok? Siguiendo hablando del tema del conjunto de corte, pues vamos a ver que tenemos diferentes pasos de cadena. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cadena con un paso 325, la cual va a ensamblar perfectamente con un piñón que sea también 325. Aquí lo podemos ver. Lo cual no pasaría con un piñón que no sería el adecuado. Por ejemplo, si lo intentamos montar en este piñón, que es 3/8, queda ligeramente suelto. Entonces vamos a tener un trabajo peligroso. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de que la cadena salga de su lugar o tengamos algún accidente o incluso se rompa, lo cual pues podría ocasionarnos algún daño y eso es lo que queremos evitar principalmente, ¿okay? Adicional, con el tema de las espadas, es importante mencionarles que tenemos diferentes espadas. Tenemos espadas Rolomatic, que son las que tienen una punta móvil, una estrella de reenvío, que importante mencionarles aquí, las estrellas de reenvío de Steel tienen unos valeros encapsulados. Esto quiere decir que no les va a entrar suciedad y por lo tanto no requieren un engrase adicional en toda su vida útil. A diferencia de otras marcas en las cuales tenemos que estar engrasando cada cierto tiempo estos valeros. En Steel no es necesario. La
el engrase que tiene nuestra espada, nos va a servir para toda la vida útil de la espada. Y son completamente simétricas, por lo tanto las podemos utilizar de esta manera o volteadas. De hecho, es importante realizarlo cada cierto tiempo. Por ejemplo, si trabajamos una semana con la espada en esta posición, la siguiente semana lo más adecuado sería voltearla para tener un desgaste uniforme en toda la barra. ¿Okay? Otro tipo de barras que tenemos son las Duromatic. Estas barras son especialmente diseñadas para los trabajos rudos, trabajos intensos, ya que no tienen una estrella de reenvío en la punta. Como se podrán dar cuenta, esta es completamente sólida. Esto se logra gracias a que la punta está muy bien reforzada y puede resistir trabajos y calor por mucho más tiempo que una espada normal. ¿Ok? Otro punto que debemos mencionar es que nuestras cadenas están diseñadas para ser de bajas vibraciones. Esto va a hacer más cómodo el trabajo, nos va a permitir un trabajo más seguro y también más certero. ¿Ok? Y ya por último, mencionarles también que las cadenas vienen prealargadas o preestiradas. De fábrica, en su último proceso de producción, las cadenas son estiradas para que en el calor que vamos a tener en el trabajo no se estiren más y tengamos que estar tensando demasiado. Entonces es importante considerar esto, ya que pues, es muy útil o es muy cómodo para el trabajo final, el trabajo que vamos a estar realizando realmente. También, como mención de diferentes espadas, de diferentes cadenas que tenemos, es que tenemos diferentes perfiles del diente de corte. Tenemos un perfil Rapid Super, que es el que tengo de este lado, que es un perfil de corte cuadrado. Si se dan cuenta, esto tiene un ángulo completamente cuadrado. Esto nos va a realizar a un corte pues, más rápido, tal vez menos con mejor acabado, pero sobre todo rapidez. Y en este caso tenemos una versión Rapid Micro, que tiene el perfil redondeado, y esto nos va a permitir un trabajo tal vez un poco más lento, pero nos va a dejar un corte o un mejor acabado. ¿Ok? Otro tema que tenemos que mencionar sí o sí al estar hablando del mantenimiento de nuestro conjunto de corte es el tema de los aceites. STIHL tiene un sistema completo de lubricación que involucra la motosierra, involucra la bomba de aceite, involucra la espada e involucra también la cadena. Es importante tener en consideración una correcta lubricación porque esto va a alargar la vida útil de nuestro equipo. No solamente de nuestro conjunto de corte, no solamente la espada, no solamente la cadena. Esto va a permitir también que nuestra motosierra, nuestro motor como tal, dure más, porque vamos a tener menos fricción, va a ser necesario menos mantenimiento y vamos a tener menos problemas a largo plazo. Entonces, dentro del catálogo que tiene STIHL de aceites de barra y cadena, tenemos el normal, podríamos decirlo, que es el naranja, que nos va a dar una muy buena lubricación. Tenemos el Bio Plus, que nos va a permitir una lubricación óptima también, pero además cuidando el medio ambiente. Y por último tenemos un STIHL Platinum, que es el gris y nos va a permitir una lubricación mayor. Es decir, esto es muy útil sobre todo para motosierras muy grandes, para motosierras que van a estar sujetas a un trabajo muy pesado, vamos a necesitar este tipo de aceite. Es muy bueno utilizarlos, así que por favor sigan estas recomendaciones, esto va a alargar sobre todo la vida útil de sus equipos. ¿Okay? Y listo, pues hasta aquí parece que no tenemos ninguna duda. ¿Tenemos una? ¿Ok? Nos preguntan que hay un usuario que tiene una una barra, que la estrella de reenvío está atorada. Menciona que qué tiene que hacer. Ok, bueno, en este caso lo más recomendable es llevarla al distribuidor autorizado STIHL. ¿Por qué? Puede ser que se haya atorado por alguna viruta o por a lo mejor falta de lubricación, por no utilizar un aceite correcto, puede llegar a haber algún desgaste, pero lo más adecuado es llevarla a un centro de servicio para que evalúen cuál es el problema real de la máquina y sea valorado. Si puede tal vez arreglarse, a lo mejor se puede cambiar nada más la punta o si es necesario cambiar la espada completa. ¿Ok? Bueno, hasta el momento esas son las dudas. Aquí yo me gustaría hacerles la primera pregunta de la tarde, el primer premio de la transmisión. Va a ser a quien responda primero cuáles son los 3 componentes que abarca el conjunto de corte. Recuerden, ¿cuáles son los 3 componentes que abarca el conjunto de corte? Los mencionamos aquí, los tenemos en la mesa, los mostramos, vimos cómo tienen que encajar uno con el otro, que hay que considerar que tenga el mismo paso y demás. Entonces, por favor, empiecen a arrojar sus respuestas y recuerden, el primero que responda correctamente, claro está, pues se va a llevar el premio, ¿no? Los ganadores los mencionaremos más adelante, nosotros vamos a continuar en un momento.
Ok, perfecto. Pues siguiendo adelante con esto. La capacitación en sí el día de hoy va a estar enfocada en el afilado. Y por lo tanto, lo primero que quiero mostrarles son los productos con los que Stihl cuenta para tener un afilado correcto en nuestras máquinas. Ya los estamos viendo aquí un poco. Este de aquí es un portalimatón. Viene la lima, junto con un portalimatón para realizarlo con mayor precisión y más fácilmente. Tenemos una guía para que nos ayude aún más con el mismo portalimatón, los vamos a ver en uso más adelante. Pero tenemos sobre todo este kit, que la verdad es muy funcional y muy útil. ¿Por qué? Tenemos nuestro portalimatón, tenemos un medidor de profundidad para el limitador, lo vamos a ver también funcionando más adelante, y tenemos también una lima plana para asegurarnos de que el afilado quede uniforme y correcto. ¿Okay? Por último tenemos este afilador, que es un afilador 2 en 1, lo vamos a ver en acción también más adelante, que nos brinda muchas posibilidades y sobre todo mucha rapidez al momento de estar realizando el trabajo. Si sale alguna duda en este momento, pues nos la comentan para que pasemos a la siguiente posición. ¿Ok? ¿Tenemos una pregunta? Sí. Nos comentan que si el uso del aceite para barra y cadena depende del lugar donde se utilice o del clima donde se está usando la motosierra. Ok, de acuerdo, perfecto. No tiene tanto que ver con el clima, tiene que ver más que nada con el tipo de madera que se utiliza. Por ejemplo, si estamos hablando de maderas de cultivo para poda, para mantener los árboles sanos, vamos a recomendar más, venimos de este lado por favor, un aceite de este tipo, porque es un aceite que cuida a la madera, que cuida al medio ambiente, es el más adecuado. Por otro lado, si estamos hablando de una madera normal, de una madera pues digamos de baja densidad a media densidad, es perfectamente útil este tipo de aceite, el naranja. Y ya por último, si estamos hablando de una madera muy dura, pues ahí sí la recomendación por el nivel de lubricación que tenemos va a ser el platino. Esta pregunta de Julio Soto nos comenta si puede cambiar de aceite naranja a aceite sintético o BioPlus. Me imagino que se refiere más al verde. A este. Ajá. Sí, sin ningún problema. O sea, de hecho, el tema es que cuando vaciamos nuestro tanque de aceite, pues van a quedar por ahí algunos restos. Pero no hay ningún problema en que se combine un poco este con este en lo que se termina lo que queda. Entonces no hay ningún problema, pueden cambiar de uno a otro. Recuerden, estamos hablando del aceite para barra y cadena, ¿ok? El aceite para motor es un tema completamente diferente, en donde sí tenemos que tener otras consideraciones si vamos a realizar un cambio de aceite y otro, ¿ok? Ok, bueno, no tenemos más dudas por el momento, así que vamos a pasar directamente aquí al afilado. Antes de entrar de lleno a afilar, tenemos que saber también identificar cuándo es necesario afilar. Vamos a ver aquí el primer ejemplo. La forma más fácil de darnos cuenta que nuestra motosierra necesita ser afilada es por la viruta que arroja cuando cortamos. De este lado, la que tenemos aquí, es la viruta que se muestra cuando tenemos una motosierra bien afilada. Y por otro lado, cuando tenemos una motosierra mal afilada, se van a dar cuenta que la viruta es muy delgada, es casi acerrín. Esto es prácticamente polvo. Esa es la primera señal o la señal más fácil de identificar que tenemos ya una cadena que necesita ser afilada a la brevedad. Y aquí es muy importante que no dejemos que llegue a este punto porque vamos a necesitar forzar la máquina. De hecho, lo vamos a notar a la hora de estar trabajando. Nosotros vamos a tener que empujar la máquina cuando no debería ser así, ¿ok? Una cadena bien afilada lo que va a hacer es avanzar solita sin nosotros forzarla. Otra señal que nos puede dar por ahí es la señal de humo. Si nosotros vemos que hay humo saliendo a la hora de que estamos cortando y a eso le sumamos la viruta un poco delgada, bueno, es señal de que ya es necesario y con urgencia afilar, porque como les digo, un mal afilado, aparte de generarnos un mal rendimiento de corte, nos puede ocasionar problemas en nuestra máquina a largo plazo. Y pues eso no es lo que queremos, ¿ok? Otra cuestión o otra manera de darnos cuenta podría ser cuando notamos que la máquina se empieza a desviar al estar cortando. Tal vez estamos cortando derecho y se nos empieza a ir de lado un poco, o como que empieza a saltar. Eso quiere decir o que está mal afilada, o tenemos algún diente dañado o algo por el estilo y hay que revisarlo a la brevedad, ¿ok? Si por el momento no tenemos ninguna duda, ¿sí tenemos una duda? ¿Ok? Miguel nos pregunta, ¿por qué mi cadena se estira con frecuencia y la tengo que estar ajustando? Bueno, Miguel, esto puede tener que ver una con la cadena o otra con a lo mejor el sistema de ajuste
de tensado de la máquina. Y digo, puede ser una cosa o la otra. A lo mejor la cadena ya está muy desgastada, ya tiene mucho tiempo, ya se sobrecalentó y ya no tiene el mismo rendimiento que tenía antes. Otra de las cosas que puede ser es que el tema, el tensor de la cadena como tal, puede estar flojo o algo por el estilo. Ahí también lo recomendable sería llevarlo a un centro de servicio. Si esto está ocurriendo muy recurrentemente, pues sí, es un tema que se debería de revisar en un centro de servicio. ¿Okay? ¿Tenemos alguna otra duda? Sí, nos pregunta Gamaliel, ¿qué graduación de aceite lubricante es el que tiene la barra y cadena? Bueno, como tal, el aceite de barra y cadena no sigue los mismos, ¿cómo decirlo?, los mismos estándares que un aceite de motor. Muchas veces la gente pregunta, oye, ¿qué nivel SAE debe ser el aceite como tal? No lo tiene, no es una graduación que se tenga así, se miden con estándares diferentes, por lo tanto hacemos la invitación a que siempre se utilice aceite de barra y cadena como tal. Sin embargo, pues hemos encontrado que algunas personas pues, no tienen el acceso a los aceites de Stihl o aceites de barra y cadena como tal y optan por utilizar algunos aceites diferentes que son de graduación tipo de motor. Entonces, digo, yo como recomendación mía, es que si no tenemos el acceso a los aceites de Stihl, utilicemos por ahí un aceite monogrado, sobre todo, SAE 10. Si utilizamos un aceite multigrado, este aceite más que lubricar lo que hace es chorrear, digamos que no se impregna correctamente. Un aceite monogrado se impregna un poco mejor y de SAE 10 porque necesitamos que sea lo suficientemente líquido para que la bomba de aceite no se esté forzando a trabajar de más. Cuando utilizamos aceites gruesos, un SAE 30, un SAE 40, cosas de ese estilo, realmente el rendimiento no va a ser el adecuado porque la bomba de aceite se está forzando a jalar ese aceite que es muy grueso. Entonces, la recomendación que les podría hacer en ese caso, si no podemos comprar un aceite especializado para barra y cadena, que sea del SAE 10 monogrado. Otra pregunta, Luis Soto nos pregunta, Wilber Salas nos pregunta si puede utilizar aceite quemado. Lo mismo María Esperanza nos pregunta lo mismo, ¿qué pasaría si coloco aceite quemado en el depósito? Ok, el tema del aceite quemado es un tema que recibimos la pregunta frecuentemente. No se recomienda para nada. El aceite quemado no realiza una lubricación correcta como tal. Este aceite, pues como su nombre lo dice, ¿no? Ya está quemado, ya está degradado, ya perdió sus propiedades que tenía de lubricación, entonces realmente no va a estar lubricando correctamente nuestra barra y cadena. Lo que va a estar haciendo es simplemente salir, pero no va a estar cuidando bien nuestro conjunto de corte. Mi recomendación sería que no se utilizara ese tipo de aceite y sobre todo un tema también muy recurrente es que la bomba se llega a dañar. La bomba de aceite, al estar jalando aceite quemado, empieza a taponearse, empieza a dañarse, los mismos engranes que tiene la bomba de aceite se empiezan a dañar y vamos a dejar de tener un buen rendimiento de lubricación. Lo adecuado, lo ideal sería aceite lubricante para barra y cadena especializado, o si no tenemos el acceso a eso, mínimo que sea aceite SAE 10 monogrado. ¿Ok? ¿Listo? Pues terminando las preguntas en este aspecto, vamos a pasar a realizar algunas pruebas. Les quiero mostrar en vivo tal cual cómo funciona una motosierra que está bien afilada y cómo funciona una motosierra que está mal afilada. Entonces vamos a pasar a nuestro espacio de pruebas. Sí, ¿tenemos una pregunta? Sí, antes de salir, nos pregunta Claro. que qué pasaría si no usamos aceite lubricante. Uy, no, eso es lo peor que podríamos hacer. Si no utilizamos el aceite lubricante, pues la cadena como tal va a estar corriendo sin nada que la lubrique. ¿Y qué pasa cuando estamos haciendo una cuando estamos haciendo una fricción en metal con metal? Los invito a hacer la prueba con sus manos. ¿Qué pasa si tenemos nuestras manos y hacemos esto? Rápidamente. Se empiezan a calentar, ¿no? Y esto empieza a generar un calor excesivo. Y ahora, ¿qué pasa con los metales cuando se calientan de más? Se expanden. Y al expandirse, pues vamos a tener daños en nuestra espada y en nuestra cadena. Entonces es completamente necesario el uso de aceite lubricante. Si no lo utilizamos correctamente o no lo utilizamos definitivamente, esto va a empezar en primera a sacar chispas, puede sobrecalentarse a tal grado la cadena que se rompa, se parta,
nos dé un latigazo y nos pueda lastimar. Entonces sí es muy importante que utilicemos el lubricante para barra y cadena. ¿Ok? ¿Tenemos otra? ¿Ok? Vamos a pasar al área de pruebas. Como tal, antes de pasar al área de pruebas, tuvimos por ahí un cuestionamiento en las publicaciones previas acerca del tensado correcto de la máquina. Entonces, ya que tenemos aquí el espacio y tenemos un buen audio, pues me gustaría hacerles la demostración o la indicación de cuál es el tensado correcto de la máquina. En este caso, pues aquí lo tenemos correctamente tensado. Para saber que está correcto, debemos de levantar con la pura fuerza de los dedos, no con la mano completa, sino con la pura fuerza de los dedos, nuestra cadena. Debe de sobresalir tal vez solamente un diente. Los dientes de los costados no deben de sobresalir. Eso quiere decir que está correcta. Pero además tenemos que asegurarnos también que la cadena corra fácilmente. De hecho, bueno, aprovechando que tengo los guantes puestos, tenemos que hacer esto fácilmente con la mano. Si no lo pudiéramos realizar fácilmente con la mano, entonces tendríamos una cadena apretada, lo cual puede traer problemas. Pero sobre todo podemos encontrar mayores problemas si tenemos una cadena floja. Una cadena floja, además de podernos ocasionar un accidente por el tema de que se suelte, se salga del carril o algo por el estilo, también va a desgastar muy rápidamente el piñón de cadena, el que vimos hace rato. Dame tantito. Este piñón, cuando utilizamos la cadena suelta, empieza a hacérsele tal cual agujeros, que son símbolos de desgaste, y es un desgaste, digamos, que llega a pasar naturalmente. Hay que cambiarlo, claro está, pero es muy rápido cuando utilizamos la cadena muy floja. Entonces, a veces dice la gente, es que funciona mejor la máquina, es que corta más rápido. Realmente no es cierto, y hay que considerar un equilibrio entre rendimiento y seguridad, y también, por supuesto, el mantenimiento de nuestras máquinas. Entonces hay que tener en consideración eso. Entonces, ¿cómo lo realizamos o cómo nos cercioramos? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos que aflojar las tuercas. Y en este caso tenemos un tensado lateral de cadena. Hacia este lado voy a aflojar. Vean ahí cómo se aflojó la cadena. Ahí está por debajo. Eso sería una cadena floja. ¿Y cómo vamos a asegurar el tensado correcto? Bueno, vamos a empezar a tensar con la llave, poco a poco, hasta que apenas toque la barra. Vean cómo la estoy levantando de la punta. Bueno, realmente no llego a la punta porque no tengo el brazo tan largo, pero la estoy levantando de este modo para que se vea cómo sube. Vean ahí, apenas debe de tocar. Ahí tocó, y ya cuando tocó, ahora sí, apretamos las tuercas. Como nos cercioramos nuevamente, tenemos que poder moverla con la mano y hacemos nuevamente la prueba de la fuerza de mis dedos. Recuerden, de mis dedos nada más. Ahí está. Entonces la cadena está correcta, está correctamente tensada. ¿Okay? Tenemos otro tipo de mecanismos que facilitan el tensado. Son sistemas de tensado rápido. Aquí ya no tenemos que utilizar herramientas ni nada por el estilo. Solamente aflojamos esta mariposa. Y con este tornillo que tenemos aquí arriba, el negro, lo movemos para destensar. Y nuevamente para tensar. Entonces lo mismo, recuerden, apenas toca la espada de la parte de abajo y apretamos.
Apretamos esta mariposa y aseguramos. Y listo, ¿ok? Nuevamente, como comprobamos, tiene que circular. Bueno, aquí me quedó un poco floja. Nuevamente aflojamos, tensamos, ahí queda. Y que corra la cadena. Esa es una cadena correctamente tensada. Ahora sí vamos a pasar a las pruebas. Ok, aquí como vamos a estar realizando cortes, pues además de las gafas de seguridad y los guantes, vamos a tener que utilizar también una careta con protectores auditivos. Entonces, montamos esto, protectores auditivos puestos, pero lo más importante es la careta. Esta careta nos va a proteger de las virutas que avienta la motosierra. Es muy importante utilizarla porque una viruta nos puede lastimar la cara, nos puede lastimar el ojo, los oídos o algo por el estilo. Entonces, recuerden siempre tener en consideración el uso correcto del equipo de seguridad. ¿Okay? Aquí tenemos que revisar que nuestros depósitos de aceite y gasolina estén correctamente llenos. Acá tenemos suficiente aceite. Pues combustible tenemos poco, pero pues alcanza para las pruebas que vamos a realizar ahorita. Y lo mismo en nuestra otra máquina. En este caso la máquina que estamos probando como desafilada, lo van a notar ahorita, es una máquina a batería. Tenemos el aceite correctamente, pero pues aquí no necesitamos combustible, únicamente revisamos que tengamos la batería bien cargada. Vamos a realizar primero la prueba con nuestra motosierra de gasolina para ver cómo se ve una motosierra bien afilada. ¿Okay? Recuerden, para el encendido correcto tenemos que tener en consideración que el freno de cadena esté puesto, y en este caso, como tenemos válvula de descompresión, vamos a oprimirla para que tengamos un arranque más fácil. Esto es por comodidad más que nada. En este caso es una máquina M-Tronic, entonces únicamente tenemos que poner la posición de encendido, aquí la posición hasta abajo, y comenzamos a encender. Una posición también recomendada para el encendido de las máquinas es sujetándola entre las piernas, bien sujeta, y también con el freno de cadena puesto en caso de cualquier accidente. Sostenemos con la mano izquierda nuestro manillar y con la mano derecha encendemos. Ahora, una parte muy importante es comprobar que nuestra máquina efectivamente está lubricando. ¿Cómo realizamos eso? Bueno, vamos a acelerar a fondo y vamos a ver que deja una marca en el piso. Lo más recomendable es hacerlo en un tronco o algo por el estilo, que nos dé una buena visibilidad y que además no nos presente un peligro. En este caso lo vamos a hacer aquí en el piso, solamente para que vean cómo se marca. En este caso, como podrán notar, tenemos una lubricación correcta. Y ahora sí, procedemos a cortar. Una parte importante es siempre acelerar antes de empezar a cortar.
En este caso vamos a tomar como ejemplo nuevamente las virutas. Vean cómo son virutas completas. Esto quiere decir que nuestra motosierra está correctamente afilada, no tenemos ningún problema. Ahora vamos a realizar la prueba con la motosierra que les comento que está desafilada. Listo, pues esta es una motosierra batería, entonces únicamente lo que hay que tener en consideración es que la batería esté pues funcional, que tenga carga. Vamos a hacer la prueba de lubricación también para que vean que efectivamente nuestro conjunto de corte está siendo lubricado. Nos pregunta Juan Carlos que con qué máquina compararías ese equipo de batería. Este equipo de batería, bueno, comentarles, es un equipo que se va a traer a la venta en México. Por el momento aún no está listo, pero estamos hablando de que tal vez a finales de este año ya esté en comercialización. Es una MSA 220. No es bueno realizar comparaciones entre productos de batería y gasolina porque pues realmente son tipos de trabajo diferentes. Por ejemplo, un motor eléctrico normalmente o regularmente tiene un torque más elevado. Entonces, si hablamos de rendimiento de corte, rendimiento de trabajo, esta máquina la podríamos estar comparando con una MS 210 o una MS 230. ¿Okay? Pues listo, hacemos la prueba. Entonces, vimos que se está marcando bien la raya en el piso, la raya de aceite, no tenemos ningún problema, podemos trabajar. Pero vean muy bien cómo se va a ver el rendimiento de corte ahora a comparación de la otra máquina de gasolina. Digo, es importante mencionar, claro, la motosierra de gasolina que estoy utilizando es de muy alto caballaje, no la podríamos comparar en cuanto a velocidad de corte. Sin embargo, vean cómo voy a tener yo que estar forzando la máquina para que funcione. Esta es la viruta que está soltando, por lo tanto es una máquina que no está afilada. Si se dan cuenta, la máquina no avanza por sí sola. Yo la tengo que estar empujando para que empiece a cortar. Eso es una señal de mal afilado. Y si se dan cuenta, o no sé si se alcanza a percibir en el video, empieza a salir un poco de humo en el corte. Y sin embargo, esto no es ocasionado por nuestro conjunto de corte, ya que está bien lubricado, lo comprobamos antes. Sin embargo, el humo sale porque los dientes están forzando a cortar y no lo están logrando porque no está bien afilada la cadena. Entonces, vamos a ver si se alcanza a percibir el humo nada más rápidamente. Bueno, aquí salió bastante humo ya, la estaba yo forzando ya de más. Si se dan cuenta, la motosierra no se para. Esto está relacionado con lo que les comentaba, que tienen un alto corte este tipo de máquinas, ¿no? Un alto torque. Entonces, no va a ser tan fácil que se pare. Sin embargo, no es la forma adecuada. Nosotros no tendríamos por qué estar forzando la máquina o empujándola hacia abajo. La máquina debe avanzar por sí misma, por sí sola. Entonces, esta cadena está mal afilada, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento con esto? Y si en la prueba de lubricación no sale aceite. Si en la prueba de lubricación no sale aceite, bueno, pues tenemos que revisar cuál es el problema. Puede ser tal vez que la bomba de aceite está tapada. Esto pasa muy comúnmente por el uso de aceite inadecuado. Tenemos conocimiento de que algunas veces se utiliza pues el aceite que tenemos a disposición y pues para realizarlo en ese momento pues se hace, ¿no? Es mejor algo que nada. Sin embargo, la bomba de aceite se puede tapar por utilizar un aceite grueso o un aceite quemado y dejamos de lubricar. Les digo, ese puede ser un problema. Otro problema puede ser en la espada. La espada tiene unos conductos por los que pasa el aceite, los cuales con el trabajo, si estamos trabajando con una madera resinosa que se queda como pegajosa, bueno, puede estarnos llegando a tapar esos conductos y deja de lubricar correctamente y únicamente hay que destaparlos. Ahorita si quieren hacemos la prueba y les muestro dónde están esos conductos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Vamos a continuar en la parte de adentro.
vas a mostrar cómo trabaja la motosierra de batería con una cadena bien afilada. Perdón, sí vamos a mostrar cómo trabaja con la cadena bien, ahorita vamos a hacer la prueba, para que vean. Digo, obviamente sería injusta la comparación entre la motosierra que les acabo de mostrar y la MS462, que es una de las motosierras con mayor velocidad de cadena disponibles en México. Es injusta la comparación, pero van a ver que el rendimiento de corte es bueno, y les digo, es comparable con equipos de gasolina que son pequeños. La diferencia es que esta motosierra de batería, bueno, la motosierra de batería que estábamos utilizando es una motosierra de uso intensivo. Esto quiere decir, no soporta largas jornadas de trabajo por los materiales de construcción y por los materiales de su motor, que es un motor de muy alta tecnología, sin escobillas, sin carbones. Por lo tanto, vamos a tener buen rendimiento por un largo periodo de tiempo sin necesitar descansos o algo por el estilo. A diferencia de una máquina de gasolina, de las pequeñas, dígase MS170, MS180, 210, en las que hay que tener un poco más de cuidado por el tema de que los materiales no están diseñados para ser máquinas de uso intensivo o por largas jornadas de trabajo. Okay. Un momento, por favor. Ok, pues directamente ya en el tema de afilado. Ya vimos que esta máquina está bien afilada, sin embargo vamos a tomarla como ejemplo. Tenemos el freno de cadena puesto y en este caso yo estoy utilizando una mordaza que me va a ayudar a sujetar la motosierra. Este tipo de mordazas nos ayudan sobre todo, digo, aquí estamos en un ambiente controlado, pues en una mesa, pero cuando estamos en el bosque, en un tema forestal o en algún lugar donde no tenemos superficies sólidas, nos ayuda para clavarlo en un tronco, como estamos simulando aquí, y poder tener un afilado más cómodo. Porque ¿qué pasa si yo estoy afilando sin este tipo de herramientas? Bueno, la máquina, por el peso, ya que estoy utilizando una barra larga, se va hacia adelante. Entonces, a la hora de yo estar afilando y estar forzándolo un poco, pues voy a encontrar que tengo que poner fuerza en la parte de atrás para que se mantenga o se me va hacia adelante. Entonces, este tipo de aditamentos, de accesorios, digo, todo lo que estamos mostrando aquí lo vendemos en Stihl. Pueden consultarlo con sus distribuidores autorizados más cercanos, los cuales les puede proporcionar el equipo de redes sociales también. Pero todo se vende y todo ayuda, pues, según la aplicación que tengamos o según la necesidad que tengamos, ¿ok? Entonces les digo, esto es meramente por ejemplificar. Vamos a montarla. Ok, listo. Y vamos a empezar a trabajar con el afilado de nuestro conjunto de corte. ¿Ok? En este caso, como ya les mostramos, tenemos diferentes afiladores. Lo más común y sencillo que podemos llegar a encontrar, pues es el limatón únicamente. Depende del limatón, depende del paso de la cadena, es el limatón que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, esta motosierra, la MS462, es una motosierra con paso 3/8. Por lo tanto, el diámetro del limatón que debemos utilizar es de 5.2 milímetros. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí. Oh, ya está un poco borrado. Está en esta parte, pero la verdad no creo que se alcance a ver. Entonces, en el caso de esta motosierra, MS462, paso 3/8, vamos a ocupar un limatón de 5.2 milímetros de diámetro. Que en pulgadas, porque sabemos que también hay gente que lo maneja en pulgadas, es de 13/64. 13/64 de pulgada, ¿ok? Entonces, tema principal y que vamos a empezar a ilustrar con este limatón sencillo, es que el afilado lo debemos realizar primero a 90 grados o perpendicular a la espada. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a ubicar con un ángulo de 90 grados aquí. Un ángulo recto. Y posteriormente nos vamos a ubicar a 30 grados. Estos 30 grados, bueno, no vamos a utilizar por ahí un transportador para medirlos. Generalmente nos podemos guiar por las mismas guías que ya tiene la cadena. Son pequeñas y pueden servir de guía, pero va a ser un poco más difícil seguirlas, pero se realiza de este modo, ¿no? Y podemos afilar. Ahora, ¿cuáles son los temas a considerar cuando vamos a realizar el afilado? Lo primero que debemos hacer para un afilado correcto, para el afilado ideal, es encontrar el diente con mayor desgaste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
con ayuda de una herramienta de medición, vamos a ubicar cuál es nuestro diente con más desgaste. Aquí no lo tenemos para medir, pero vamos a suponer que es este. Entonces, tomamos la medida de este diente y tenemos que dejar de la misma medida todos los demás dientes. Esto es un proceso pues, que puede llegar a ser tedioso y complejo porque pues, necesitamos mucha precisión. Por lo tanto, necesitaríamos por ahí una herramienta que nos mida la cantidad, el grosor que tiene, lo cual pues, puede ser un poco tedioso hacerlo con todos y cada uno de los dientes. Entonces, en ese caso, cuando tengamos un desgaste mayor en algún diente, ya sea porque la motosierra pegó con un clavo, pegó con una piedra, se dañó algún diente en específico, lo más recomendable es llevar la cadena a un centro de servicio. ¿Por qué? En el centro de servicio tienen herramientas especializadas que nos sirven para ajustar un correcto afilado a todos los dientes. El afilado que vamos a realizar aquí, en este momento, es un afilado suponiendo, o bajo la suposición, de que todos los dientes tienen un desgaste uniforme, es decir, hemos estado trabajando la máquina correctamente, no hemos tenido un golpe por ahí con algún clavo, no hemos tenido un golpe con el piso, con una piedra o con lo que sea, por lo tanto, vamos a suponer que todos los dientes están igualmente desgastados. Esto es muy común o es muy normal cuando damos un uso correcto a la motosierra. Si tenemos un accidente, como les comentaba, vamos a tener que buscar ese diente de mayor desgaste y la manera en que lo realizan el afilado en nuestros centros de servicio es con una afiladora especializada eléctrica. Podemos tomar como ejemplo la de aquí. Esta es una afiladora Stihl. ¿Y qué es lo que hacen en los centros de servicio? Bueno, van a ubicar cuál es el diente que tiene mayor desgaste. Van a ajustar a la medida y por ejemplo si ese fuera el diente de mayor desgaste, ahora esto se queda fijo y ya todos los dientes que se vayan avanzando van a quedar a la misma medida. Y esto es algo que realiza el distribuidor, se realiza más rápido y pues es mucho más preciso que si lo hiciéramos por nuestra cuenta tomando la medida de cada uno. Entonces esto va a ser siempre lo más recomendado en el caso de cadenas dañadas. Para el caso, como les digo, de cadenas en donde estamos teniendo un trabajo normal y se desgastó por un desgaste normal, se desafiló, bueno, vamos a proceder al afilado. Ok, pues ya vimos los ángulos recomendados, ¿no? Recuerden, 90 grados y el otro ángulo de 30 grados. Entonces tenemos aquí el ejemplo con este limatón. Ahora, la forma de realizarlo, les digo, voy a realizar el ejemplo con lo más sencillo que tenemos, es, pues nos ubicamos en la parte final, ya tenemos aquí nuestros 90 y luego 30 grados y vamos a realizar el afilado avanzando hacia adelante. Una vez que terminamos, si ya le dimos 3 pasadas a este diente, le debemos de dar 3 pasadas al siguiente diente. Un consejo es siempre marcar el primer diente con el que vamos a trabajar. Así sabemos con cuál empezamos y no lo vamos a repetir o reafilar, lo cual generaría un desgaste mayor a los demás. Entonces, también, muchas personas se acomodan a avanzar todos los dientes uno por uno, terminan aquí, se pasan al siguiente y afilan, ¿no? Pero hay otras personas que prefieren afilar todos los dientes de un lado primero, por ejemplo aquí sería este, vamos saltando hasta el siguiente o alternando, ¿no? Empezamos aquí, pasamos al siguiente y pasamos al siguiente. Otra consideración importante que hay que tener a la hora de realizar el afilado es que no tenemos que empujar el afilador completamente hacia abajo, lo tenemos que empujar un poco hacia nosotros, hacia atrás. De esta manera, olvidé poner el freno, de esta manera lo que vamos a conseguir es afilar la parte de arriba, que es la que realmente corta. Aquí ya borré también esto. La parte de abajo no corta, la parte de aquí no corta, lo que corta es la parte de arriba. Esto lo podemos ver mejor en grande, tenemos este ejemplo aquí. Esto es lo que corta, este es el filo real. Entonces lo que tenemos que afilar es toda esta parte. Hacia acá. Por eso lo debemos de jalar, como les digo, hacia nosotros.
Si lo jalamos hacia abajo, lo que vamos a hacer es empujarlo un poco hacia acá, y en vez de estar realmente afilando la punta, que es la que corta, vamos a estar desgastando el cuerpo del diente de corte, lo cual lo puede debilitar y reducir la vida útil de nuestra cadena. ¿Okay? Otra consideración, aprovechando que ya tenemos esto aquí, es que las mismas cadenas nos traen unas marcas de servicio. Si superamos estas marcas, nuestra cadena pues ya no tiene vida útil, ya debemos de sustituirla. Entonces, aquí tenemos el ejemplo en grande, pero también se alcanza a ver aquí en estos eslabones. ¿Okay? Si superamos las marcas de servicio con estos afilados, es necesario realizar un cambio de cadena. Ahora, otro tema importante a considerar aquí en el afilado de la cadena. Hay gente que no afila nunca el limitador de profundidad. Mucha gente lo conoce también como torito, este de aquí. Pero también debemos considerar su afilado. Y para eso tenemos también medidores del limitador de profundidad. Entonces pasamos a nuestra siguiente herramienta, por ejemplo, es este, que nos ayuda a ver que esto esté correctamente puesto y no debe de sobresalir a nuestro diente de corte. Entonces aquí, por ejemplo, esto está completamente bien, no está sobresaliendo, no requiere afilado. Pero si sobresaliera, tenemos también la lima plana para limarlo, pero debemos de quitar este. Entonces lo quitamos y realizamos el afilado también hacia adelante, en este caso va así, y lateralmente. No es completamente a 90 grados, sino un poco inclinado hacia atrás. Entonces realizamos así, afilamos y comprobamos nuevamente. Si vemos que ya no sobresale, es porque el limitador ya está correcto. El limitador es muy importante. El diente de corte funciona en conjunto con el limitador, no funciona por sí solo. Hay gente que deja de afilarlo, se olvida de esto y empieza a afilar nada más su cadena aquí, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto en que después de estar afilando esto va a quedar a la misma altura. Y si esto queda a la misma altura, ya no vamos a tener un buen rendimiento de corte, porque esto funciona como una rampa. La diferencia entre la altura del limitador y el diente de corte es el tamaño de la viruta que vamos a tener. Por lo tanto, hay que tener en consideración eso. Vamos a tener que tener un ajuste correcto y para eso nos vamos a ayudar de esta herramienta que les comento. ¿Okay? Por otro lado, vámonos al sentido opuesto. Hay gente a la que pues le gusta o que pues alguna vez vio que lo hacía alguien más y ahora también lo hacen ellos, que rebajan completamente el limitador de profundidad. Es decir, reciben la cadena tal cual nueva y lo liman hasta que se lo acaban. Y bueno, la gente pues por tanto prueba la máquina y dice, pues corta mejor. No es cierto, realmente no corta mejor. Vamos a notar a lo mejor una diferencia porque sí estamos avanzando ligeramente más rápido. Sin embargo, vamos a estar sobretrabajando el motor y sobretrabajando la cadena. Entonces la vida útil de nuestra cadena, digo, si nos iba a durar, vamos a poner un ejemplo, 6 meses. Si hacemos esto de rebajar el limitador de profundidad, nos va a durar un mes. Entonces, no es lo adecuado, es peligroso porque debilitamos el diente y se puede romper. Entonces, no es adecuado y no se debe realizar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, como les comentaba, debemos de seguir el ángulo de 30 grados, de 90 grados. Para ayudarnos con eso, Stihl también vende algunos aditamentos o accesorios que nos realizan el trabajo más fácilmente. Este es el más sencillo, digamos, es un portalimatón que realmente lo que hace es tal cual servir como una base para nuestra lima. Nuestro limatón normal que ya teníamos, ahora lo vamos a poner sobre una base. ¿Y para qué nos ayuda? En primera, nos ayuda para mantener el ángulo por medio de algunas guías. Permítanme un momento. ¿Okay? Estas guías de aquí nos van a marcar los 30 grados de los que estamos hablando. Tenemos que mantener estas líneas paralelas con la espada. Entonces aquí ya tenemos una mejor guía y pues ya podemos realizar el afilado, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, no es lo único para lo que nos funciona. Recuerden que les mencioné, debemos de limar hacia aquí, la parte del diente que corta, no la parte de abajo.
Este portalimatón, su principal función es precisamente esa. Nos dejamos de preocupar entre si estamos limando realmente lo que es o lo que no es, y pues por la forma que tiene, por el diseño que tiene, se va a concentrar exclusivamente en la parte que debe ser limada. No sé si se alcanza a ver aquí, ahí se empieza a ver un poquito el diente de corte, y eso quiere decir que se está limando lo correcto. Entonces, esa es su función principal. ¿Okay? Les digo, las pasadas deben ser hacia adelante, y vean cómo cuando termino saco, regreso y empiezo nuevamente. Okay. Por si eso no fuera suficiente, tenemos también otra guía más. Esta guía se llama FF1 y lo que nos ayuda es precisamente ahora a mantener mejor el ángulo. Únicamente lo ponemos sobre el diente. Vean cómo nos crea una guía para que podamos poner directamente ya nuestro portalimatón. Entonces, además de ya estarnos asegurando de que estamos limando el filo del diente, además vamos a estar limando al ángulo correcto y de manera segura. Entonces, lo mismo. Aquí digamos que termino mis 3 afiladas y voy a pasar al siguiente corte. De esta manera, coloco. Y lo mismo. Y es mucho más fácil seguir los ángulos, y es mucho más fácil, ya con el portalimatón, seguir el lugar correcto al que debemos limar. Nos despreocupamos de muchas cosas y vamos a asegurarnos de que nuestra cadena queda bien afilada y uniformemente. Porque si lo hacemos manualmente, con el limatón nada más, bueno, hay gente que tiene mucha experiencia y lo va a lograr correctamente y perfectamente, pero somos humanos y vamos a tener errores, y tal vez este diente lo vamos a afilar a 35 grados y tal vez este a 20 grados y tal vez el siguiente a 40 grados. Somos humanos, no somos perfectos y nos puede pasar. Hay gente con mucha experiencia que lo realiza fácilmente y pues está perfecto, pero para los que no tenemos tanta experiencia, bueno, pues es importante utilizar este tipo de accesorios porque nos van a hacer la vida mucho más fácil y vamos a tener un afilado correcto de cadena. Ya por último, y realmente mi favorito y el favorito de muchos, es el afilador Stihl 2 en 1. ¿Por qué 2 en 1? En este dispositivo, si se dan cuenta, tenemos limatones de ambos lados y además tenemos una lima plana en la parte central. Entonces, como ya se imaginarán algunos, esto nos funciona perfectamente, para mantener los ángulos, pero además, a la vez que estamos limando nuestro diente de corte, la lima del centro va a estar limando nuestro limitador de profundidad. Por lo tanto, ya no vamos a tener que ir primero limando, luego probando, ajustando y volviendo a probar. Aquí todo este proceso lo estamos realizando en un solo paso, además de que es muy fácil de usar. Tenemos unas guías aquí con unas flechas. La flecha que está aquí en el afilador debe apuntar siempre hacia adelante, y aquí tenemos un dibujo de una motosierra. Esta motosierra, bueno, tiene que estar acorde, la espada viendo hacia adelante como nuestra máquina y el motor atrás como nuestra máquina. Entonces, aquí es muy fácil ya, únicamente nos acomodamos sobre el diente de corte. Tenemos guías también para asegurarnos de mantener los 30 grados. Esto debe de ser paralelo a la barra. Avanzamos. Doy 3 pasadas, por ejemplo, y vean nada más cómo volteo. Tomo de aquí y ya estoy en la posición para el siguiente diente. Entonces lo mismo. Limo, tomo de las puntas, volteo y ya estoy colocado para el siguiente diente. Vean cómo la flecha apunta hacia donde estoy afilando, hacia adelante, y la motosierra está en la misma posición, motosierra atrás, espada adelante. Entonces nuevamente realizo el afilado, 1, 2, 3, hago hacia adelante nuevamente y vean cómo estoy posicionado, flecha, motosierra con motor atrás y espada hacia adelante, y nuevamente realizo el movimiento de afilado. Nuevamente hacia adelante, nuevamente hacia adelante, hacia adelante nuevamente,
y el movimiento se empieza a mecanizar. Una vez que ya hemos trabajado con este afilador constantemente, tenemos el movimiento perfectamente mecanizado y un afilado correcto que antes nos podía llegar a tomar 40 o 45 minutos según pues el tamaño de la barra, según pues diferentes factores. Con este afilador lo podemos realizar en tan solo 15 minutos o 20 minutos. Entonces nos ahorra bastante tiempo y aparte nos estamos asegurando de un afilado correcto, sobre todo, que es lo más importante. ¿Okay? ¿Tenemos alguna pregunta? Hay muchas preguntas sobre qué limador utilizar con muchos modelos de sus equipos. Ok. Entonces, que no les muestres la tabla para... Miren, si quieren, para más fácil, para no estar diciendo uno por uno, en esta tabla podemos mostrar cuál es el paso de la cadena, lo tenemos aquí, y cuál es la lima redonda que se debe utilizar. La que estamos utilizando nosotros es la 3/8, y bien, es 5.2 milímetros, que es la que les comentaba. Y pues tenemos ahí el paso 325, tenemos el paso 404, 3/8 pico, 1/4 pico y 325. En México comercializamos muy poco las cadenas de paso 1/4. Comercializamos más las 1/4 pico en motosierras pequeñas, pero el 1/4 a secas solamente para aplicaciones muy específicas como escultura o cosas por el estilo, que hay ciertas espadas especiales para esa cadena, pero no es muy común. Pero bueno, nuevamente lo vamos a poner la tabla, por favor, ahí para los que gusten tomar una captura de pantalla para ver cuál es el paso de cadena y cuál es la lima redonda que debemos utilizar. Ok, bueno, si no hay alguna otra duda, quiero hacer la segunda pregunta del día recuerden uno de los premios, entonces estén atentos. Recuerden, el primero en responder correctamente es el que se va a llevar ese premio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de afilado correcto? ¿Ok? Hablamos de un ángulo perpendicular, dijimos que es de 90 grados, pero ¿cuál es el ángulo que debe de tener la lima en esta posición? ¿Cuál es este ángulo? ¿Ok? Ya lo mencionamos varias veces, entonces pues ténganlo ahí en consideración. El que responda primero, bueno, más adelante vamos a ver quiénes son los ganadores y vamos a continuar con el tema. ¿Okay? El afilador 2 en 1, nos pregunta Dalila, ¿sustituye a los demás accesorios anteriores que mostraste? ¿Es para todas las motosierras? También nos pregunta. Es correcto. Mira, vamos a verlo aquí. En este caso aquí el afilador nos está mostrando para qué paso es y cuál es el diámetro de lima redonda que está utilizando. Vean, es 5.2 milímetros. El afilador 2 en 1 nos va a sustituir a la lima, nos va a sustituir al portalimatón, nos va a sustituir a la guía para revisar el limitador de profundidad y nos va a sustituir a la lima plana. Todo esto pues lo incluye en este solo modelo. Aquí, bueno, hay algo que comentar respecto al afilador 2 en 1, es que los ángulos pues los tenemos que mantener manualmente nosotros, ¿no? Tenemos las guías aquí, esto nos va a marcar una guía y esto también, aquí tenemos otras guías. Sin embargo, si yo me muevo, es posible. Entonces, si no cuidamos el ángulo, podemos afilarla incorrectamente. Hay que tener cuidado con los ángulos. La ventaja que tiene, por ejemplo, que mostré también hace un momento, es que ya no nos permite movernos, nos permite mantener el ángulo correcto de 30 grados y listo. Ya mencioné Sobre ese preguntan si también puede afilar a 10 grados. No, como tal no está diseñado para afilar a 10 grados, solamente para 30 grados, perdón. El ángulo que viene predeterminado es ese, porque sabemos que es el ángulo que más se utiliza. Tenemos por ahí pues conocimiento de algunas aplicaciones en donde utilizan la máquina afilada a 10 grados. De hecho vendemos cadenas especiales que ya vienen como tal afiladas a 10 grados, pero este afilador no nos sirve para eso. Sin embargo, el 2 en 1 sí nos va a traer la marca de los 10 grados aquí, vean. Entonces, si yo estoy afilando aquí a 10 grados, la guía que debo de seguir es esta. Entonces, si mi cadena es de 10 grados, lo más recomendable sería tener el limatón con el portalimatón, ya que aquí nos va a marcar cuáles son los 10 grados. Les digo, esto funciona como una guía, aquí seguimos dependiendo de nuestra certeza para realizarlo, de nuestra experiencia. Vamos a realizarlo poco a poco y según esto, pues vamos a ver los temas. ¿Okay? Preguntan sobre el nombre de ese afilador. Bueno, el afilador se llama FF1, es que tienen aquí. Lo pueden encontrar con su distribuidor autorizado y vean aquí cómo también está marcado el paso.
Entonces, cuando vayan con su distribuidor y lo adquieran, es importante que señalen cuál es el paso que tienen de su cadena para que pues quede perfectamente y correctamente con el afilador que están utilizando. Recuerden, tenemos pasos 3 octavos, 3 octavos pico, 1/4 pico, 325, 404, etc. Entonces hay que ver cuál es nuestra máquina, cuál es la cadena que estamos utilizando, que coincida pues todo el conjunto de corte, piñón, cadena y espada. Y bueno, y ya sobre eso compramos nuestros afiladores. ¿Okay? ¿Tenemos alguna otra duda? Leonardo nos pregunta que si con 3 pasadas es suficiente para hacer un afilado correcto. Sí, 3 pasadas bien hechas son suficientes. Estamos hablando de que pues depende del desgaste que tenga el diente de corte, pero por norma general con 3 es suficiente, máximo 6 pasadas, ya con eso es suficiente. Okay. Edgar Sánchez nos pregunta que si un diente de corte llega a romperse, ¿es posible cambiarlo o tienes que cambiar la cadena completa? Sí es posible, de hecho también ahí nuevamente vamos a hacer la sugerencia de que en dado caso de que tengan un accidente así, si la cadena está buena, pues claro que vale la pena, es una cadena tal vez seminueva, puede funcionar, la llevamos al centro de servicio y en el centro de servicio tienen los equipos adecuados para quitar ese diente y ponerle un diente nuevo, correcto. ¿Qué vamos a tener que hacer con ese diente nuevo? Vamos a tener que afilarlo a la altura que tengan todos los demás dientes que ya tenían un desgaste pues uniforme o según el desgaste que tuvieran. Es la única consideración, afilar ese diente nuevo pues con los demás dientes, pero eso lo van a realizar pues perfectamente en su centro de servicio. ¿Okay? Joel nos pregunta sobre el afilador 2 en 1. ¿A ese tipo de afilador se le puede cambiar el limatón para otro tipo de graduación? Es decir, un limatón más grande o más pequeño. No. Mira, se venden como accesorios, eso sí, estos limatones. Los de aquí, pues como entendemos que son piezas de desgaste, claro que se pueden sustituir. De hecho, por acá se abre. Y aquí como ejemplo, pues voy a sacar uno. Y aquí, si ya se desgastó, pues puedo poner el nuevo, ¿no? Digamos, por ejemplo. Lo pongo. Lo que no podemos hacer es, si ya compramos este 3 octavos, meterle un limatón para 3 octavos pico o para 404. ¿Por qué? Esto no solamente es cuestión del grueso del limatón y de la lima plana, perdón. Esto también tiene que ver con las alturas a las que vienen ajustados estos metales que se ven aquí. Estos metales vienen perfectamente ajustados para afilar el paso de cadena que estemos utilizando. Entonces, pues la respuesta en conclusión es no. Tenemos que utilizar el mismo. ¿Okay? ¿Listo? ¿No tenemos preguntas? Ok. Otro tema que pues querían ver, vamos a ver, es la motosierra. Pues ya ahorita uno de mis compañeros se puso a afilarla. No, todavía no. A ver, un momento. Vamos a utilizar una cadena. Esta cadena no está nueva, está usada, pero está mejor afilada. Entonces vamos a realizar el cambio de cadena para que vean cómo funciona esto y pues nuevamente por ahí vemos el tensado correcto y otras cuestiones. Aquí con estos productos a batería, pues algo pues muy recomendable es tener el freno de cadena puesto si vamos a trabajar con ella, por el tema de que además de que frena pues esto mecánicamente, también lo frena con un switch interno. Entonces, aunque yo esté tratando de acelerar y la batería está puesta, no puedo. ¿Por qué? Porque está el freno de cadena puesto. Y en este caso les digo también es un switch electrónico. Entonces, pues simplemente voy a aflojar esta parte. Voy a quitar la tapa. Vean cómo se ve todavía los restos de acerrín, pues muy finos. Esto es por el afilado incorrecto. Y vamos a cambiar la cadena. ¿Okay? Entonces, quitamos la cadena mala. Vamos a poner la cadena buena. Siempre asegúrense de que los dientes de corte vayan hacia adelante. Entonces aquí la voy a poner así, tal cual, con los dientes de corte bien señalados. Aquí tenemos una imagen también de guía de cómo debe ir el diente de corte. Y la ponemos. En este caso, si les soy muy honesto, es un poco complicado maniobrar este tipo de cosas con guantes. Sin embargo, siempre va a ser lo más seguro. Las cadenas que utilizan las motosierras tienen un filo muy elevado, entonces si tuviéramos un accidente podríamos llevarnos una cortada pues bastante severa, y pues son cuestiones de seguridad que debemos de tratar de evitar. Entonces, aunque sea un poco incómodo, debemos tratar de realizarlo de esta manera. Aquí ya vimos que ya encajó. Esto, como es del sistema de tensado fácil, pues
únicamente moviendo esta tuerca voy a empezar a tensar. Aquí lo ideal siempre es tensar un poco antes de poner la tapa. Ahí está, ya vemos que está correctamente colocado. Ponemos la tapa, apretamos un poco solamente para que no se salga y ahora sí vamos a ver el tensado de la cadena. Recuerden levantar la punta, en este caso lo puedo realizar mero en la punta porque es una motosierra pequeña, y vamos a primero destensar para que vean la posición y luego realizamos el tensado. Recuerden, debe de apenas tocarla, ahí está, apenas la está tocando, y apretamos ahora esta mariposa. Esto, la ventaja que tiene o la facilidad que tiene es que ya no necesitamos una herramienta adicional para realizarlo y pues no necesitamos estar cargando otras cosas. Entonces ya apretamos aquí, cerramos esto para asegurar y listo, ya la máquina está lista para trabajar. Vamos nuevamente a nuestra zona de pruebas. Pues ya nos está empezando a llover un poco y por ahí aprovecho para mencionarles los productos profesionales que maneja Stihl en el sector de batería. Los profesionales se pueden trabajar bien en ambientes pues ligeramente lluviosos o húmedos, entonces no tenemos el problema. Los equipos que son hogareños para la línea residencial, esos no es tan recomendable manejarlos en un ambiente húmedo. Entonces aquí no tenemos ningún problema, ya tenemos la máquina funcionando. Vamos nuevamente a revisar que esté lubricando bien. Entonces ya vimos que lubrica, vamos a proceder a realizar el corte para que vean la diferencia. Hace rato que teníamos la cadena mal afilada, tenemos ahorita una cadena de uso también, pero pues afilada. Aquí, si se dan cuenta, no estoy ni siquiera utilizando mi equipo de protección auditivo, porque como es un producto de batería, las emisiones sonoras son considerablemente menores a un producto de gasolina. Entonces ahí ya tenemos una ventaja de no tener que utilizar la protección auditiva constantemente. En este caso, pues con esta motosierra no es necesario, porque es una motosierra a batería profesional, pero a batería, y eso nos trae muchas ventajas, ¿okay? Nuevamente, vean el rendimiento de corte. Les digo, es imposible tratarlo de comparar con la motosierra que utilizamos hace un momento, pero vean el rendimiento de corte, que es muy bueno. Entonces, ventajas: es un equipo muy ligero, si lo comparamos con un equipo a gasolina, claro. Es muy ligero, muy versátil, ya vieron el rendimiento de corte, es muy bueno. Entonces, si es para su gama de uso, es un producto muy recomendable, las motosierras a batería y en general todos los productos a batería que tenemos en Stihl. Sobre todo si hablamos de la línea profesional, son productos muy buenos y productos muy confiables. ¿Okay? ¿Tenemos alguna duda? Preguntan sobre la máquina, si recuerdas el peso que tiene el equipo, ¿lo tienes en mente? Híjole, me parece que el equipo sin batería y sin conjunto de corte estamos hablando de aproximadamente 2 kilos 800, 3 kilos aproximadamente, o sea, es bastante ligero.
Si hablamos ya con la batería puesta, estamos hablando de unos 4 kilos aproximadamente, o sea, es un equipo pues ligero en general, ¿no? Esos datos les recomiendo que vayan a revisarlos directamente más adelante en cuanto esté disponible en nuestra página de internet, en steel.com.mx, o con su distribuidor autorizado también. Les vamos a dar pues el dato certero. Les digo, en este momento no recuerdo perfectamente cuál es el peso, pero anda alrededor de esos números que les comenté. ¿Ok? Listo, regresamos. Pues bueno, creo que aquí vamos a concluir con la sesión, no sin antes, claro está, pues preguntar pues el último premio, ¿no? Vamos a tomarlo de aquí. Recuerden, este es el que se va con esta pregunta. La verdad está muy padre, me la quisiera llevar yo a mi casa, pero pues va para algunos de ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el diámetro del limatón para una cadena de paso 3 octavos? En milímetros, y bueno, si alguien se lo sabe en pulgadas, también en pulgadas, pero ¿cuál es el diámetro del limatón para una cadena 3 octavos? Recuerden, es el mismo que utilizamos para la MS462, es la motosierra de gasolina, utiliza paso 3 octavos, entonces, ¿qué diámetro de limatón debo utilizar para afilar esa motosierra? ¿Okay? Bueno, pues recuerden aquí el primero que dé la respuesta correcta, vamos a anunciar a los ganadores en un momento. Mientras tanto, pues vamos a ver nuevamente los promocionales. Daniel nos pregunta, Miguel, si es recomendable antes de afilar utilizar algún tipo de lubricante en la cadena o si lo recomiendas hacer en seco. Un tipo de lubricante. Bueno, esto se puede realizar con nuestro trabajo normal. Algo que sí se recomienda, digo, no lo hicimos en este momento porque no tenemos las herramientas a la mano, pero sí se recomienda limpiar nuestra cadena. Si ya trabajamos un rato, pues podemos tener por ahí restos y demás cosas. Entonces, lo más adecuado es limpiar nuestra cadena, pues por ahí con lo que tengamos. Se recomienda también algo pues que funcione como para aflojar la suciedad que tenemos ahí y no nos estorbe a la hora de realizar el afilado. Pero les digo, esta es una consideración buena, ¿no? No es necesario hacerlo en seco. Si en seco te refieres a sin lubricante de barra y cadena, realmente no marca una diferencia, ¿no? Porque realmente la lubricación está por abajo de la cadena, está pues, en los pasos y pues un poco en lo que se va poniendo en la parte de arriba, pero esto no interfiere en nuestro trabajo, ¿okay? Al realizar con la lima la primera pasada, por ejemplo, pues lo que haya estado ahí de aceite, de residuos, pues generalmente se va a ir solo. ¿Okay? ¿Tenemos alguna otra duda? Bueno, antes, mientras revisamos las dudas, vamos a mencionar a los ganadores. En lo que mi compañero está revisando, el primer premio, esta playera Steel negra con este vaso, un vaso pues ustedes verán para qué lo utilizan, es Wilber Salas. Wilber, muchas felicidades, espero disfrutes tu regalo. El segundo premio, que es este balón, la playera no la voy a agarrar porque si no la voy a ensuciar, está muy padre esta playera. El ganador es Daniel Guzmán. Daniel, muchas felicidades, felicidades tocayo, felicidades, espero disfrutes tu premio. Y el último premio, la motosierra de juguete, ya esta me va a doler dejarla ir. El ganador es Alejandro Valencia. Alejandro, muchas felicidades, espero realmente la disfrutes y si te gusta la marca realmente te va a encantar este regalo. Espero que le des un buen uso en tu sala, la exhibas bien, que vea la gente que eres un fanático Steel y pues muchas felicidades. ¿Tenemos alguna duda marcada por ahora? Alberto García nos pregunta si puede limpiar su cadena con gasolina previo a afilarla. Híjole, no es muy recomendable a menos que vayas a dejar de utilizar esa motosierra un día o 2 días.
Porque la gasolina, recuerda que puede pues estar ahí, es un producto muy inflamable, muy volátil. Entonces, si nosotros limpiamos con gasolina y luego la vamos a trabajar, si en algún, pues por cualquier accidente se genera una pequeña chispa, pues imagínate lo que puede llegar a pasar, ¿no? No es recomendable limpiarla con gasolina, como te digo, a menos que vayas a dejar de trabajar ya la máquina pues un rato, un par de días, ¿no? Un día, por ejemplo, al menos. Lo más recomendable, como les digo, es un limpiador multiusos que nos permita pues liberar la suciedad y sobre todo pues aflojar la suciedad que tiene pegada, y listo, y con eso, nada más. Okay. Una última pregunta, nos preguntan si es recomendable o si tienen que retirar el aceite del depósito de aceite después de cada jornada, o si solamente el combustible es el que tiene que retirarse. Normalmente es solamente el combustible. El aceite de barra y cadena como tal no es un aceite que se vaya a degradar estando dentro de la motosierra, entonces no presenta ningún problema en dejarlo guardado. Podemos dejar guardada la máquina con nuestro aceite por pues un par de semanas, un mes, 2 meses, no, realmente no pasa nada, ¿no? Se puede guardar sin ningún problema. ¿Okay? Pues creo que esa fue la última pregunta. A mí me gustaría cerrar esta transmisión recordándoles algo. STIHL es la única marca a nivel mundial que fabrica tanto sus motores como sus propias espadas y cadenas. Entonces, para que se den cuenta qué tanto cuidamos la calidad de nuestros productos, qué tanto cuidamos la calidad en el rendimiento de nuestras máquinas, todo está correctamente armonizado, todo funciona como uno solo. Entonces es muy recomendable, siempre utilicen, si ya tienen sus máquinas STIHL, utilicen sus herramientas de corte también de marca STIHL. Verán que van a obtener un mejor rendimiento, una mayor vida útil y sobre todo van a estar cuidando sus motores correctamente. También recuerden el uso correcto de aceites lubricantes de barra y cadena, no las utilicen en seco, no utilicen aceite quemado, y si van a utilizar algún aceite diferente, pues la recomendación que les hacía, que fuera un aceite monogrado de nivel 10, y pues con eso, ¿no? Pero lo más recomendable siempre va a ser un aceite especializado para barra y cadena, y pues en adelante, ¿no? Pues muchas gracias por su atención, espero esto haya sido útil, hayan aprendido cosas nuevas, hayan tal vez reforzado algunas cosas, hayan descartado algunos mitos, y ya saben que cuando necesiten alguna asesoría en STIHL siempre estamos dispuestos, ya sea a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros distribuidores autorizados, a través de lo que ustedes necesiten, siempre van a tener una mano que les vamos a atender esa asesoría que ustedes necesiten. Muchas gracias por su atención y hasta luego.